Maiteiroru, tapemuaje ponaiteke, bo esuru ñemohu'ãme, tetambo ejaubusu Itapúa Peguá, Aru 2024 pe ochejeroba tecombo'e ipyahu hamanteguaba aguapyrã. Distinguido público, sean todos muy bienvenidos a la solemne ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Itapúa. Promoción 2024, educación innovadora y sostenible para la paz. Denominación aprobada por resolución del Consejo Superior Universitario número 112, de fecha 28 de octubre del 2024. Omeacá Coatú, Caraí Hermenegildo Coene Velázquez, Tetá Boejao Busú Itapúa Peguá, Muacajara, Jao Moirushupe, Cuñacaraí Nelly Monjes Insfran Rembireco. Señoras y señores, iniciamos esta solemne ceremonia de graduación con la marcha procesional de ingreso de los nuevos graduados. Recibimos al decano de esta unidad académica, el profesor doctor Antonio Quierniesi Robate, quien acompaña a estos egresados. Licenciados en bilingüismo guaraní castellano, quienes vienen acompañados de sus respectivos padrinos. Recibimos igualmente a egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales, un total de 7 nuevos profesionales. Igualmente hacen su ingreso los egresados de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, un total de 5 nuevos profesionales. Recibimos también a una egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Matemáticas. Un total de 19 nuevos licenciados en Matemáticas. Recibimos también a 8 nuevos licenciados en Lengua Inglesa. Prestigian este evento con su presencia el decano de esta unidad académica, el profesor doctor Antonio Quierniesi Robate. Igualmente, el vicedecano de nuestra casa de estudios, el profesor doctor Dionisio Fleitas Lekoski. Igualmente, saludamos a los miembros del Consejo Directivo de la facultad que nos están acompañando. Saludamos y agradecemos también la presencia de la señora Pamela Aguilar, secretaria departamental de la Juventud de la Gobernación de Itapúa. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos también la presencia de la magíster María Agustina Franco, coordinadora interinstitucional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A los directivos del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, gracias por acompañarnos. A los docentes, investigadores, a todo el equipo de gestión de la Facultad de Humanidades, muchas gracias. Y por supuesto a los familiares de los egresados que nos honran en esta tarde con su presencia.
Pope, Japaraguayujaisha, Coanga, Yapurajeita, Jataponá, Ñaneretá, Purajei, Guazú. Vamos a entonar el himno nacional con el acompañamiento de la voz del licenciado Pedro Brites. A los pueblos de América y paz, 13 glorias, un cetro oprimió. Mas un día soberbia surgió, mas David el cetro. Nuestros padres lidiando grandioso ilustraron su gloria marcial y trozaba la justa el alzaron el morro triunfal y trozaba la justa el alzaron Paraguayos, República Muerte, nuestro himno nació libertad, y opresores y siervos alientan, donde reina unión e igualdad. Y opresores y siervos alientan, donde reina unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Seguidamente escuchamos las palabras del decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, profesor doctor Antonio Tierniesni Robato. Maiteyo Pavabepe, muy buenas tardes a todos. Magnífico rector, doctor Hermenegildo Joene Velázquez, señora vicerrectora, señor vicedecano, en sus nombres quiero saludar a miembros de los consejos superiores, del Consejo Superior, del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, a directivos, jefes, coordinadores y colaboradores. Invitadas especiales, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
al gran equipo de gestión de la Facultad de Humanidades, compañeros de trabajo del día a día, un saludo muy especial por este encuentro también. Apreciados egresados y egresadas, hoy nos reunimos en esta significativa ocasión donde celebramos un hito que es tanto un final como un nuevo comienzo. Con un profundo sentido de orgullo y emoción nos encontramos aquí en este solemne acto de graduación de nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní para rendir homenaje a una nueva generación de líderes, pensadores críticos e innovadores constructores de paz. El pasado 3 de diciembre, ayer nomás, la Universidad Nacional de Itapúa celebró con orgullo los 28 años de trayectoria institucional, consolidándose como un referente académico y cultural en la región. Felicitamos a la UNI por este significativo aniversario que refleja su compromiso constante con la excelencia educativa, la investigación y la extensión universitaria. Además, nos preparamos para conmemorar los 26 años de vida institucional de nuestra querida Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, cuya celebración tendrá lugar el próximo 30 de diciembre, reafirmando la dedicación y la formación integral de profesionales con valores humanísticos y el fortalecimiento de la identidad cultural guaraní. El nombre de la promoción de los flamantes egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Itapúa de este año es Educación Innovadora y Sostenible para la Paz. En verdad, en todos los ámbitos de nuestras vidas, la innovación y la sostenibilidad se han constituido en componentes de nuestro día a día. Convengamos que esto implica cambios, en muchos casos, en los últimos tiempos, cambios radicales en nuestra forma de vivir y convivir, en nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. La UNESCO considera que la educación innovadora y sostenible es una respuesta a los desafíos que enfrenta el planeta hoy. Además, desde este organismo internacional se asume que la educación es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible y para la paz, y puede contribuir a crear un futuro pacífico para todos. Pero en la Universidad Nacional de Itapúa, hablar y actuar en el marco de la innovación es asumir los avances de las ciencias y las tecnologías. Por un lado, como formadora de profesionales preparados con conocimientos y experiencias para ejercer con pertinencia y eficiencia sus profesiones. Y por otra parte, incorporar las teorías y las técnicas que derivan de esos avances para que impacten en los aspectos de forma y contenido de los programas académicos de investigación y extensión en la universidad. Me refiero a las constantes innovaciones curriculares que nos comprometen de manera ineludible, enfocados en una universidad con perspectiva innovadora y sostenible. Además de la incorporación de las tecnologías aplicadas a la educación que la Universidad Nacional de Itapúa hoy podemos decir está a la vanguardia. Les invito a seguir la grabación de la presentación del informe de gestión 2024, que está alojada en las redes sociales de la Universidad Nacional de Itapúa, presentado ayer en este recinto por el magnífico
rector Dr. Cohen, donde podrán apreciar en detalles y números el impacto que en este año 2024 como Universidad Nacional de Itapúa generamos en la región, en el país y en el mundo. Allí podrán apreciar todo lo que la Universidad Nacional de Itapúa, con sus estudiantes, con sus egresados, profesores, investigadores y directivos, conjuntamente con los colaboradores, representan para nuestro país, reitero, para nuestra región y para el mundo. Y siguiendo con el análisis del lema de la promoción, nuestra visión como universidad promueve con la innovación y la sostenibilidad de manera decisiva y comprometida una comunidad de paz. Y en el contexto de nuestro lema de hoy, nos enfrentamos a un desafío, pero a la vez a una oportunidad. Hoy nuestros graduados no son solo portadores de un título, son embajadores de esta visión y de este lema. La educación innovadora y sostenible, orientada hacia una sociedad pacífica, promueve personas con los conocimientos, valores, actitudes y comportamientos necesarios para vivir en armonía con el medio ambiente, garantizando una economía y una sociedad justa, próspera y feliz. Pareciera que son pensamientos puramente retóricos y utópicos. Sin embargo, les invito a que con los pies en la tierra, conscientes y sensibilizados con esa realidad que nos toca vivir desde lo local, en el barrio, en el distrito, como sociedad paraguaya, como sociedad global, en pleno siglo XXI, de que debemos no solamente ser conscientes de esa realidad, sino asumirla y actuar con compromiso y responsabilidad para ejercer y profesar los cambios justos y apropiados, para promovernos como actores de la innovación y de la sostenibilidad sin perder de vista nuestra esencia humana emancipadora. Desde las propias expresiones de nuestro rector, quien claramente en cada oportunidad enfatiza intencionalmente desde el seno del Consejo Superior Universitario y en cada espacio, trayendo el pedido del propio Papa Francisco en el 9º Foro de Responsabilidad Social Territorial desarrollado en Roma, Italia, con el tema Contribuciones de las instituciones a nuevos contextos de paz, de la cual participó nuestro rector en representación de las universidades públicas del Paraguay. Con esta línea que engloba los valores de la UNI, desenvolvemos su misión en la formación de nuestros profesionales, promoviendo una vida universitaria respetuosa del medio ambiente, armónica, participativa e inclusiva. Una universidad para todos. Apreciados egresados y egresadas. A lo largo de su formación universitaria, han absorbido no solo conocimientos, sino también todos esos valores esenciales que abren las puertas al entendimiento multicultural y a la justicia social. Estos aprendizajes han sido fundamentales para moldear su visión del mundo y su papel en él. Las ciencias sociales y la cultura guaraní, desde las carreras que ustedes han abrazado en su formación profesional y de las cuales hoy egresan, les han brindado herramientas para desentrañar la complejidad de nuestra sociedad, pero también les han enseñado la belleza de nuestras diferencias y el poder del compañerismo y de la unidad.
Ahora les invito a reflexionar sobre 3 pilares fundamentales que debemos abrazar para promover una educación que fomente esos valores en un contexto de paz. Primero, la innovación. En un mundo en constante cambio, la educación debe trascender métodos tradicionales. Debemos ser audaces y creativos en nuestra búsqueda de soluciones a los desafíos contemporáneos desde nuestras profesiones. Ya no basta con aplicar técnicas o transmitir información. Tenemos que inspirar el pensamiento crítico y promover una mentalidad de colaboración y creatividad. Al hacerlo, formamos ciudadanos capaces de afrontar retos con valentía y determinación. En este contexto, apreciados egresados y egresadas, sigan formándose, perfeccionándose y actualizándose continuamente. La UNI no les despide hoy. La UNI seguirá siendo su permanente espacio y casa de formación continua. El segundo pilar es la sostenibilidad. No solo en términos ambientales, sino también en la forma en que construimos comunidades. La profesión que hoy abrazan debe ser un catalizador y canalizador para el cambio positivo, fomentando habilidades y valores que aseguren un futuro viable y equitativo. Les instamos a ser activos promotores del respeto por nuestro entorno, por la naturaleza, por los derechos de todos, pero también que se empoderen y empoderen a cada individuo para ser un agente de cambio en su comunidad. Por último, el trabajo, la promoción de la colaboración y la empatía. En un mundo polarizado, la capacidad de trabajar juntos es más esencial que nunca, interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, abiertos a las discusiones y críticas constructivas. La paz no es solo una meta, es un proceso que se construye día a día a través del entendimiento mutuo y la empatía. Las profesiones que hoy emprenden les van a brindar la oportunidad de aprender unos de otros, de escuchar, de crear puentes entre diferentes perspectivas. Queridos graduados y graduadas, hoy ustedes no solo obtienen un título académico, reciben la responsabilidad y el compromiso de llevar este legado de innovación, de sostenibilidad y de aporte a la prosperidad. Tienen el poder de transformar sus ambientes de profesión y sus entornos en un vehículo que promueva la paz en nuestras comunidades, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras incluso. Confíen en la formación que han recibido aquí. Les insto a que sean defensores de la innovación y la sostenibilidad. Abracen sus pasiones, compartan sus conocimientos y, lo más importante, promuevan la paz en todos sus ámbitos. La sociedad necesita de cada uno de ustedes para el cambio que anhelamos ver. Tengan muy en cuenta, graben en sus mentes y en sus corazones al momento que el rector les tome el juramento. Este lema que van a llevar para toda la vida en sus títulos y en sus vidas profesionales. Sean flamantes profesionales,
y además de profesionales exitosos, promotores de un Paraguay innovador, sostenible y pacífico, donde hay educación, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay paz. Y donde hay paz, hay futuro brillante. Felicidades, graduados, año 2024. A construir juntos un futuro lleno de posibilidades. Para todos, felices fiestas, próspero año 2025. Que Dios nos guarde y guíe. Muchísimas gracias. Señoras y señores, seguidamente vamos a conformar la mesa de honor. Para ello convocamos al magnífico rector, profesor doctor Hermenegildo Boene Velázquez. Igualmente a la doctora Nelly Monjes de Isfrán, vicerrectora. Invitamos también al profesor abogado Néstor Ibáñez Miranda, secretario general. Probablemente uno de los momentos más significativos de una ceremonia de graduación, el juramento de los egresados. Convocamos aquí al señor rector para la toma de juramento a los egresados. Solicitamos, por favor, ponerse de pie. Juráis ejercer vuestra profesión con dignidad y decoro, ser fieles servidores como profesionales, investigadores del progreso continuo y permanente de la ciencia y la cultura, investigar la verdad, practicar el bien y la virtud, crear y apreciar lo bello, honrar a nuestra patria, a la humanidad y a la universidad con vuestro trabajo creador y honesto. Si cumplís este juramento, que el Supremo Hacedor del mundo ampare vuestras vidas y la de vuestras familias. Si no lo cumplís, que Dios y la patria os lo reclamen. Sin duda, la educación abre puertas y esto lo demuestran los hoy egresados, quienes han puesto en alto el nombre de nuestra universidad y el de la Facultad de Humanidades. Este año, a través del trabajo final de grado desarrollado en la carrera de bilingüismo, hemos obtenido el premio Arandupú a la mejor investigación lingüística del año 2024. Un hito que refleja el nivel de nuestras carreras. Asimismo, estudiantes de diversas facultades estuvieron participando de la Jornada de Jóvenes Investigadores en Uruguay, donde una egresada nuestra de la carrera de Matemáticas fue reconocida por su valioso aporte en el eje accesibilidad y discapacidad. Seguidamente, la entrega de títulos de grado y distinciones honoríficas. Solicitamos en este momento integrar esta mesa principal al decano de la Facultad de Humanidades, el profesor doctor Antonio Kierniesny Robato. Reciben primeramente sus títulos los licenciados y licenciadas en bilingüismo guaraní-castellano. Balcázar Arce Yesenia Pamela.
Brites González Sonia Elizabeth. Casco Servián Nancy Raquel. Fretes Fleita Analía. Mesa Villalba María Celeste. Ramírez Melgarejo Sara Elizabeth. Rolón Villalba Gisela Edith, mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Samaniego Acuña Luis Adam. De esta manera han recibido sus títulos los 8 nuevos licenciados en bilingüismo guaraní-castellano. Seguidamente reciben sus títulos licenciados en Relaciones Internacionales. Díaz Franco, Sandra Sofía. Ferreira Sánchez, Marcelo Alejandro. Galeano López María del Carmen, mejor egresada. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Prieto Vera Jennifer Isabel. Ricardi Riveros Gabriela María Selena. Rolón López Lady Leticia. Tilería Soto Rocío Magalí.
De esta manera recibieron sus títulos los licenciados en Relaciones Internacionales. A continuación, reciben sus títulos licenciados en Trabajo Social. Acevedo Denis, Silvia Luana Agustina. Barrios Maciel Ramona Mercedes. Jara Benítez Camila Jacinta. Kraus Ramos Verónica Analía. Sánchez Álvarez Liliana Belén, mejor egresada, recibe además diploma de honor y medalla de oro. De esta manera han recibido sus títulos los licenciados en Trabajo Social. Seguidamente recibe su título la nueva licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Matemática, Allende Molas Anaí María Lina. A continuación, reciben sus títulos licenciados en Matemática, Alonso Martínez Rocío Celeste. Ábalos Aquino Rocío Soledad. Benítez Cardoso William Saúl. Chávez Jiménez Miguel Ángel. Colmán Benítez Carolina, mejor egresada y estudiante sobresaliente. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Duarte Benítez Magalí Andrea. Espínola Báez Sergio David. Ferreira Acosta María Milenia.
Gayarín Díaz Maquena Mayra. Galarza Toledo Fernando David. Jiménez Cabrera Cristian de Jesús. Maciel Ayala Michel Magalí. Ojeda Acevedo Zulma Jennifer. Ramírez González Nilsa Maribel. Rivarola Yacochuk Rocío Luján. Sarubi Armoa Lisandro Fabián. Velázquez Acosta Evelyn Griselda. De esta manera han recibido sus títulos correspondientes 19 nuevos licenciados en matemática. Seguidamente reciben sus títulos licenciados en lengua inglesa. Alfonso Vera Valeria Beatriz. Burgos Flores Diego Marcelo. Chávez Cabrera Natalia Melissa. Cristaldo Alegre María Jazmín. Escobar Álvarez Jorge Daniel. Mejor egresado. Recibe además diploma de honor y medalla de oro. Jiménez Mongelos César Hernán.
Samaniego Rojas Lucas Emanuel. Santander Armoa Fabio Enrique. De esta manera ha culminado la entrega de los títulos a los 8 nuevos licenciados en lengua inglesa. Agradecemos al decano de esta unidad académica, al profesor doctor Antonio Chierniesi Robato. Seguidamente, entrega de distinciones por parte de la Gobernación de Itapúa. Para ello, convocamos a integrar esta mesa a la señora Pamela Aguilar, secretaria departamental de la Juventud de la Gobernación de Itapúa. Diploma de honor y medalla de oro para la mejor egresada y estudiante sobresaliente de la carrera de licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, Rolón Villalba Gisela Edith. Diploma de honor y medalla de oro para la mejor egresada de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales, Galeano López María del Carmen. Diploma de honor y medalla de oro para la mejor egresada de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, Sánchez Álvarez Liliana Belén. Diploma de honor y medalla de oro para la mejor egresada de la carrera de licenciatura en Matemática, Colmán Benítez Carolina. Diploma de honor y medalla de oro para el mejor egresado de la carrera de licenciatura en lengua inglesa, Escobar Álvarez Jorge Daniel.
Agradecemos a la señora Pamela Aguilar, secretaria departamental de la Juventud de la Gobernación de Itapúa. Seguidamente escuchamos las palabras en representación de los egresados a cargo de la licenciada Gisela Edith Rolón Villalba de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. Maestros, apreciados graduados, padres de familia e invitados especiales. Tengan todos muy buenas tardes. Maiteiroru Opavete. Es un honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día tan especial como egresada de la carrera de licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, en representación de todos los compañeros egresados de esta distinguida casa de estudios. Debo confesar que me llena de emoción compartir con ustedes los sentimientos de una generación que hoy alcanza un logro tan importante. No solo se celebra el fin de un ciclo académico, sino que a través de este solemne acto rendimos homenaje a cada esfuerzo, cada desafío y cada paso que hemos dado para llegar hasta aquí. Pero este logro no es solamente nuestro, porque detrás de cada uno de nosotros hay una familia que nos ha brindado apoyo y mucho amor. Nuestros padres, abuelos, hermanos y seres queridos, quienes siempre estuvieron ahí, dándonos lo mejor de sí para que llegáramos hasta este momento. Muchos de ellos, incluso sin haber tenido la oportunidad de estudiar, hicieron todo lo posible para que hoy estemos alcanzando un sueño que ellos quizás no pudieron cumplir. A ellos les debemos este éxito, tanto como a nosotros mismos. Agradezco a Dios, quien nos ha acompañado en cada paso, iluminando nuestro camino y dándonos la fuerza para superar los momentos difíciles. Aprovecho la ocasión para destacar la labor de nuestros maestros, quienes no solo nos transmitieron sus conocimientos, sino que también nos guiaron con paciencia y dedicación en este arduo camino hacia nuestros sueños anhelados. Gracias por habernos enseñado a ser perseverantes, a creer en nuestras capacidades y a no rendirnos ante los desafíos que se nos puedan presentar. Este día marca solo el inicio de una nueva etapa, llena de retos y oportunidades, y con la responsabilidad que se nos otorga como nuevos profesionales, debemos tener presente que el valor del conocimiento radica en cómo lo aplicamos para hacer el bien en nuestra comunidad. De corazón, insto a los nuevos egresados a formar parte de la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, a través de la investigación, la innovación y la incorporación de nuevos enfoques más humanos y tecnológicos dentro de nuestras respectivas profesiones. A nuestras familias que están presentes, a las que nos acompañan a la distancia y a las que desde el cielo nos ven con orgullo, les agradezco profundamente todo su amor, apoyo y dedicación. Este logro es tan suyo como de todos nosotros. Y así me despido con este mensaje a mis compañeros. El futuro le pertenece a quien cree en la belleza de sus sueños y es capaz de esforzarse para lograrlos. Anike na ñane kangu, ñande pirebupe no suri grei, o suri tugu o guaro pura heva ñande puera rempieza jaremiandu. Agüillevete. Seguidamente, y para que quede cristalizado, por supuesto, en las páginas de la historia de la Universidad Nacional de Itapúa y hoy en las redes y en las páginas de nuestra casa de estudios, una imagen. Pedimos por favor a los graduados, sobre todo la segunda y tercera fila, ponerse de pie. La primera se queda sentadita nomás todavía. Una foto con nuestras autoridades y después
Con el 1, 2, 3 vamos a tirar también el birrete de manera a testimoniar este solemne acto de graduación. Cuando los fotógrafos me indiquen, cuento entonces, no tiren sus títulos, tiren su birrete. Muy bien. Ahora sí, pueden pararse las dos filas. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Aquí están parte de los 204 nuevos profesionales que a pocos días de cumplir 26 años, la Facultad de Humanidades está ofreciendo a la comunidad, a toda la región. Ya hemos recuperado los birretes, los títulos en mano. Vamos a despedir a nuestros egresados con la marcha procesional justamente de despedida de estos nuevos graduados, quienes se van a retirar de este recinto acompañados de sus respectivos padrinos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y felicitaciones a cada uno de nuestros nuevos profesionales. Muchas gracias a todos. Thank you.